Bueno, hasta ahora venimos cargando tablas, creando bases de datos, pero hemos hecho poco de inquisición, es decir, de preguntar a las bases de datos, excepto preguntarle en forma así muy rigurosa. Cuando hacemos un select asterisco, acá en vez del asterisco podríamos poner qué campos nos interesa que figuren. El from es el tema de la base que queremos trabajar, por ejemplo, empleado. Y acá podríamos agregar o no condiciones, where, donde significa, y algún campo que tenga algún valor particular, por ejemplo, id de cargo, between, no sé, 0 and 15, ¿sí? Esos son consultas que en este caso me está dando un pequeño error para empezar bien. Discúlpenme, pero bueno, vamos a revisar el tema del lenguaje. Sí, es fundamental el lenguaje. Si escribimos mal, nos da error, ¿sí? Bueno, acá. Entonces, en el select podemos especificar lo que queremos que nos liste. En este caso, al poner el asterisco, nos lista todo. From significa el tema de la tabla. Esta tabla es la del empleado. Y el where es el condicional, es decir, donde algún campo en particular de esto cumpla alguna condición que yo le pongo acá. En este caso, quiero que me liste todas las columnas, porque le puse asterisco, de la tabla empleados, que es esta, la tabla empleados, que tiene más datos obviamente, pero yo lo estoy filtrando ahora con el where, donde le digo que el id del cargo esté entre 0 y 15, ¿sí? Es decir, me lista el 1, el 2, pero no me lista los otros, por ejemplo, el 22 y el 24, que está Martínez y Mazzocato. Bueno, ahora si queremos hacer combinación de tablas, es decir, con los datos de una y datos de otra, podemos entrar a jugar con el select de otra manera, donde ya vamos a hacer intervenir un inner join. Bueno, la idea es, por ejemplo, para este ejercicio del examen del 111.000, dice si se tiene una tabla de datos cuyo diagrama se muestra en la figura, ayuda al área administrativa con el problema de la consulta al SQL adecuada. El área administrativa está generando recibos de sueldo y los cargos gerenciales. Para eso requiere que listes el nombre, la identificación del empleado, el valor de la hora extra, de todos los empleados que pertenecen categoría 1 al 5 y 20 al 28. Digamos que los nuestros que tenemos acá, lo que estamos llenando en esta tabla, bueno, lo veamos, digamos, cómo vemos lo que hay en la tabla empleados. Select from empleados, punto y coma. Fíjense que he metido el nombre empleados con mayúscula. Y me dio el mismo error que ponerlo como yo creo que va. Es decir, acá hay algo que me está fallando con respecto a lo que es la consulta, ¿sí? Vamos de nuevo con el select asterisco from la tabla que queremos, empleado, ¿sí? Punto y coma.
SQL es muy estricto con respecto a los nombres. Empleado no es lo mismo que empleados, pero sí podría ser, por ejemplo, cambiarle la mayúscula, empleado. No así los nombres, si son diferentes. Entonces en este caso nos está tirando el tema de comentarios, que por ejemplo lo queríamos sacar. ¿Qué pasa si sacamos el comentario? Entonces alteramos la tabla, entonces hacemos un alter table y el nombre empleado, donde el comando que vamos a usar en este caso sería drop para borrar la columna que no nos interesa como comentario, ¿no? Es decir, estamos eliminando la columna comentario. Si hacemos el listado, ahora comentarios no aparece más. Es simplemente para que tengan un comando más, alter table, el nombre de la tabla, y el drop nos borra esa tabla. Perdón, ese campo, ese campo, efectivamente es un campo, ese campo. La idea de ahora es ingresar, digamos, en el mundo compartido entre estas dos tablas, la que tenemos de empleado y la que tenemos de, ¿sí?, la que tenemos de cargos. No existe la tabla de cargo. Bueno, excelente. De código, perdón, código y cargo me están volviendo loco. Código, ¿sí? Es la otra tabla que tenemos. Ok, es decir, la idea es relacionar estas dos tablas. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo un listado entre esas dos tablas de empleado, cargo. Bueno, yo le puse acá código y me dio perfecto porque originalmente ya la bauticé mal. Ok, en vez de cargo se llama código, ¿sí? Bárbaro. No importa mientras nos entendamos. La idea es decir, bueno, si tiene el cargo tal en la tabla código tal, digamos si me puede dar lo que va a cobrar de hora y hora extra cada uno de los empleados. Es decir, ya tenemos que entrar a combinar estas dos tablas. El select, asterisco, from, cargo, ya se hace un poco más complicado, ¿sí? Viendo lo que nos pide acá, nos piden ID del empleado, valor de la hora extra, ¿sí? Para esas categorías. Entonces, hagamos la consulta, select ID empleado, lo que pongamos acá es lo que va a aparecer en la tabla, ¿sí? Valor hora, pongamos apellido, es decir, todo lo que queremos que aparezca en la tabla que vamos a generar tiene que ir acá. Entonces select esto. El siguiente paso sería ¿de qué tabla? From, la idea es ponerlo con mayúscula, empleado, y el siguiente paso es si hay alguna condición. Por ejemplo, no ponemos nada y nos lista valor hora, perdón, acá hay un pequeño error, es decir, el valor hora está en otra tabla. Entonces acá si ponemos select, por ejemplo, ID del empleado está en la tabla
empleado como campo ID del empleado, mientras que el valor de horas está en la tabla que se llama código, valor de hora, y el apellido está en la tabla que se llama empleado.apellido. Y ahora cuando le ponemos el from, le ponemos las tablas que están interviniendo, empleado, código, ¿sí? Y acá le ponemos el punto y coma y nos debería listar algunas cosas que son repetidas, ¿sí? Son repetidas. Porque a priori estoy sacando los datos de ambas tablas y son cosas que en realidad corresponden a ambas tablas. Es decir, es esta o esta. Entonces, por ejemplo, el empleado 1234, que es Pérez de apellido, el valor de hora extra no lo sabe si es 450, si es 350, si es 220, puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque no está relacionando el ID del cargo entre ambas tablas. A eso apunta el ejercicio que nos dan acá. Entonces, ¿cómo haríamos? Lo que tenemos que hacer es una intersección mostrando todos los datos de los empleados donde se intersección, ¿se acuerdan de la primaria, no? Con los cargos, y donde esa intersección es la que nos está dando los cargos de los empleados que estamos haciendo la consulta. ¿Está bien? Ahora la consulta sería cómo hacerlo. Bueno, para hacer consultas es select, la primera cuestión. Nos piden, como digo, no voy a poner lo que nos piden acá, ID del empleado, valor de hora extra, valor de hora extra, valor de hora. Vamos a poner ID del empleado y el valor de la hora. El ID del empleado figura en la tabla de empleado, el valor de hora figura en la tabla de cargo y podríamos agregar el ID de cargo, ¿sí? Entonces select ID del empleado, coma, valor hora, quieren que agreguemos el apellido. Como estamos mezclando tablas, para que el sistema no se confunda, adelante le ponemos de qué tabla queremos que lo saque, ¿sí? Entonces el valor de hora lo va a sacar de la tabla de código, el ID de empleado de la tabla de empleado, el apellido de la tabla de empleado. Y le vamos a agregar el de empleado que ponga el tema del ID del código. Ok, no es como les digo ID de cargo, no del código, del cargo, ¿sí? No es el único renglón, acá vamos a hacer varios renglones, ¿sí? Ese es el select, eso es lo que nos va a formar la tabla. Ahora, ¿de qué tabla queremos que lo saque? De la tabla de empleados, ¿sí? Es decir, vamos a hacer un join, ¿no? Ahora les muestro cómo. From empleado. ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer un inner join, es decir, de la parte interna de donde se junta la tabla de empleado con la tabla de código, es donde vamos a hacer el join, y justamente on sobre
los cargos o sobre los códigos ID del cargo, que para ambos casos se llama igual. Entonces on empleado, de la tabla de empleado, ID del cargo igual a código ID del código. No, esto era la tabla de cargo, perdón. No, código, perdón. Código ID del cargo. A ver, repasemos porque me parece que hay algún tipo de mezcla. En la tabla empleado se llama cargo. Bien, cargo. Y en la tabla código se llama cargo también. Bien. Código. Ok. Es decir, seleccionamos todo esto que nos liste como forma de tabla. De la tabla de empleados con una junta de la tabla de código que sea interna de la secundaria, la de código, donde coincida, digamos en este caso, el ID de cargo con el ID de cargo. Podrían ser nombres distintos, pero lo hemos puesto iguales en distintas tablas justamente para ubicarnos, ¿sí? Y acá podríamos ponerle alguna condición o podríamos no poner ninguna condición. Es decir, si quisiéramos poner alguna condición, podríamos poner where, por ejemplo, los cargos están del 1 al 5, del 20 al 28. Probemos primero con esto, a ver qué da. Ok, bueno, acá nos dio todos los cargos que están en una tabla y en la otra, sobre todo en la tabla de empleados, que nos trae el valor de hora extra para esos empleados en particular. Fíjense que acá no podíamos identificar la particularidad del empleado, es decir, Pérez puede estar en esta situación de 4.50, Pérez puede estar en esta situación de 3.50 o Pérez puede estar en esta situación de 2 o de 2.20. Con esta, digamos, búsqueda, lo que hacemos es, dentro de empleados, tomar esa tabla como principal y decir, bueno, tráeme de la otra el valor de esa hora extra para el cargo que tiene Pérez. No me listes todos los valores de hora extra si Pérez en realidad tiene el cargo 1, ¿sí? Entonces, eso se logra con esto. Ahora, para este ejercicio en particular que nos están pidiendo algo adicional, es decir, los cargos del 1 al 5 y del 20 al 28, fíjense, del 1 al 5 tendríamos todo esto y del 20 al 28 tendríamos todo esto. Entonces, si yo le quiero mostrar el where, no funcionaría. Mostraría lo mismo. Supongamos que queremos listar en vez del 1 al 5 y del 20 al 28 los cargos del 2 al 5 y del 23 al 25. ¿Sí? Así me lista esto y le muestro. Bueno, la consulta, el select, sería exactamente igual. El tema de dónde lo tomamos sería de la tabla básicamente de empleados, de empleado. Acá hacemos el join, digamos, si es que lo encuentro, y si no lo tipearé, el inner join con la tabla de código. Acá hacemos donde esos ID de cargo son coincidentes y acá le agregamos las condiciones adicionales que queremos. Por ejemplo, where ID
de cargo between, dijimos entre 2 and 5, y no, acá sería un OR, porque si yo le pongo que cumpla también la condición que el ID del cargo sea entre, por ejemplo, between 20 and 23, es decir, acá le estamos poniendo la condición. En este caso ponemos una condición para el ID del cargo que sea entre 2 y 5, es decir, solamente es este cargo, o bien si yo le pongo un I entre 20 y 23 se borra todo porque no hay ninguno que ocupe otras dos esas condiciones, es decir, o que el ID del cargo sea entre 20 y 23, es esta condición. Es decir, para esta condición que estamos agregando serían los cargos 2 y 22. Agregamos la línea, ponemos un punto y coma, ingresamos la consulta. Ok, nos dice que es ambigua la cláusula. ¿Por qué? Porque casualmente en este caso tanto empleado como código tienen el ID del cargo. ¿Qué significa? Que si yo pongo una condición le tengo que decir en qué caso. Que para este caso sería exactamente igual, pero particularmente lo que me interesa es lo de empleado, ¿no? ¿Está bien? Entonces le pongamos de empleado. Donde está el inner join código y el on. Si no lo tipeamos, y de cargo, y acá le ponemos el where, si lo conseguimos fácil. Ok, where el ID de cargo, entonces where ID de cargo ponemos empleado punto ID de cargo between 2 and 5, ID del cargo, volvemos a poner empleado between time, y acá le agregamos el punto y coma y nos aparece entonces el filtro que hemos estado buscando. Digamos, el ejercicio no es exactamente igual porque no tiene todos los datos que tiene esto, pero cumple con las condiciones que nos ponen, es decir, de tal a tal valor y de tal a tal valor y tales valores. Bueno, estamos un poquito excedidos en tiempo, no hay más para mostrar en el presente video. Creo que hemos cumplido con este objetivo del ejercicio número 5. Si bien largamos de cero con el SQL, hay otras consultas, otras opciones, otros tipos de datos, otros comandos en lo que es SQL que hay que estudiarlos. Ya con esto podemos avanzar bastante. Si yo quisiera, por ejemplo, borrar una tabla, estas tablas que tan cariñosamente hemos hecho, ¿cómo lo podríamos hacer? Así como hemos creado al comienzo la tabla con create table patatín patatán, podemos eliminarla con el comando drop table. Podríamos agregar tanto cuando hemos creado como ahora que vamos a borrar if exist y el nombre de la tabla que queremos borrar, por ejemplo esta tabla que se llama código.
ya está, no existe más esta tabla. Es decir, nos borró la tabla código. Así como la creamos, la borramos. Si queremos usarla, ahora habría que volverla a crear y cargarle los datos, etc. Bueno, espero que les sirva. Gracias por ver el canal. Si les sirvió, un dedito para arriba y hasta la próxima.